Muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias por asistir. Mi nombre es Óscar Incapié y tengo hoy el placer de presentarles y de compartir escenario, bueno, pantalla con la doctora Adriana Ballesteros. Ella es pediatra, neonatóloga y es nuestra actual presidente de ASCOM. Vamos a hablar hoy de las consideraciones para el uso de HMO en bebés prematuros. Así que, Adriana, adelante y es un placer estar aquí con ustedes. Gracias, Oscar. Este es un escenario muy especial para estar hablando de un tema que es tan importante y tan relevante en la actualidad. Vamos a mirar algunas consideraciones que hay que tener en cuenta en la alimentación de los bebés prematuros al momento del egreso especialmente. Declaro que las referencias que se encuentran incluidas en esta presentación son responsabilidad mía como conferencista de la misma. Y sin más preámbulo, vamos a mirar cuál es el uso de la fórmula en el prematuro, específicamente la fórmula de posegreso, qué debemos usar cuando no hay suficiente leche materna y qué situaciones especiales debemos tener con este prematurito que puede tener otras comorbilidades, cómo debería ser el crecimiento de estos bebés prematuros y cuáles serían las metas nutricionales en el bebé que fue prematuro. Es muy importante tener en cuenta que nosotros siempre tenemos que fijarnos algunas metas específicamente en estos bebés. En el área intrahospitalaria es muy importante estar muy pendientes del crecimiento día a día antropométrico para evitar realmente esa desnutrición extrauterina o la restricción de crecimiento extrauterino, y adicionalmente porque todas estas situaciones de nutrición van a tener impacto en diferentes morbilidades como es la infección, la enterocolitis, la osteopenia, la colestasis y la displasia broncopulmonar. Y definitivamente en el seguimiento ambulatorio el mayor impacto lo vamos a tener sobre todo en la parte del neurodesarrollo y adicionalmente también en la salud metabólica a largo plazo en estos bebés. Cuando nosotros estamos alimentando a los bebés prematuros en general, nos tenemos que fijar en varias situaciones especiales que van a afectar su situación a largo o a mediano plazo, y son las consecuencias metabólicas. Cuando tenemos bebés que tienen crecimientos muy acelerados, es posible que estemos favoreciendo las situaciones de enfermedad cardiovascular, la resistencia a la insulina, etcétera, pero al tener también una baja ganancia de peso, sobre todo en los primeros días, también vamos a tener posiblemente afectación en el neurodesarrollo. Entonces la idea es evitar el crecimiento acelerado en lo posible, tratar de ir muy uniforme con el crecimiento que deberían tener estos bebés para evitar los problemas metabólicos y evitar que haya desenlaces de neurodesarrollo inadecuados. El fenotipo en general del prematuro cuando es adulto lo pueden ver ustedes en esta gráfica, donde encontramos que los bebés prematuros en general tempranos, es decir, aquellos que están por debajo de las 34 semanas, tienen porcentualmente una prevalencia mayor tanto en hipertensión como en obesidad, como en síndrome metabólico y en hígado graso. Si ustedes se dan cuenta, este impacto disminuye notablemente en los bebés prematuros tardíos y obviamente en los bebés de control, que son aquellos bebés recién nacidos a término, la prevalencia disminuye notablemente. Es muy importante tener en cuenta las opciones que tenemos para alimentar a estos bebés recién nacidos de prematuros, y específicamente miren en la primera columna que encontramos aquí, cuáles serían los requerimientos de ese recién nacido prematuro en términos calóricos, en términos de proteína, en términos de micronutrientes. Si ustedes se dan cuenta, en general las calorías que requiere un bebé en esta condición puede ir entre 110 y 140 calorías y adicionalmente es un bebé que va a necesitar un aporte de proteína también alto. La naturaleza muy sabiamente hace que las mamitas que dan a luz bebés prematuros tengan también porcentualmente un aporte proteico un poquito más elevado que cuando se va a dar a luz un bebito que está a término. Pero lo que sucede en el pasar del tiempo, es decir, más o menos hacia las 2 semanas, cuando ya tenemos una leche madura, vamos a encontrar que ha disminuido un poco ese aporte de proteínas si lo vemos comparativamente en todos los escenarios con un volumen de 100 mililitros. Pero adicionalmente también vemos que en la leche materna tenemos
disminución importante también del aporte que se da en calcio, en fósforo, en hierro y en vitamina D. Fíjense en que acá tenemos los requerimientos que necesitamos para que haya una buena nutrición y buena salud nutricional versus lo que está aportando la leche. Por lo tanto, usualmente la compensación la podemos lograr cuando tenemos estos bebés alimentados exclusivamente con leche materna, con la fortificación, sobre todo si tenemos bebés menores de 1.500 gramos. Sin embargo, una de las opciones que nosotros tenemos cuando necesitamos suplementar o cuando tenemos contraindicación para la leche materna o cuando no hay disponibilidad es la fórmula de prematuros, y específicamente la de 22 calorías va a ser de mucha utilidad, sobre todo en el momento del egreso. Pero obviamente también tenemos la posibilidad de contar con ella en el escenario de el bebé que está hospitalizado. Y si ustedes se fijan en esta gráfica, también vamos a encontrar que obviamente estos son los macronutrientes que hemos visto en 100 mililitros, pero si yo hago estos aportes basados básicamente en el volumen que estoy dándole a ese bebé, voy a tener diferente cantidad en calorías. Si doy 150 mililitros por kilo día, estoy aportando aproximadamente 110 calorías si utilizo esta fórmula de 22 calorías. Y si estoy en 164, 120, y si tengo un volumen de 177 mililitros kilo día, 130. Obviamente esto me va a aumentar la cantidad de proteína que estoy aportando, pero generalmente al estar en función del peso, pues proporcionalmente va a dar los aportes que nosotros necesitamos, que están alrededor entre 2,5 a 4 gramos para estos bebés. Y lo mismo sucede en cuanto a calcio, fósforo, hierro y vitaminas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta al momento del egreso, porque con estas cantidades podemos saber, por ejemplo, que en el momento de dar el alta a este bebé, es clave tener en cuenta que a pesar de que tienen un aporte mucho mayor que las fórmulas que son diseñadas para los bebés a término, es decir, las fórmulas de inicio, se requiere una adición extra de hierro y de vitamina D. Entonces, es importante que hagamos básicamente una reflexión al respecto, y más aún si solamente el bebé está saliendo con leche materna. En general, el uso de las fórmulas de 22 calorías es estos que ustedes ven aquí, en los bebés que están alrededor de 1.500 a 1.800 gramos. Si toleran 160 cc por kilo por día, vamos a tener un aporte de alrededor, como hemos visto en la gráfica anterior, de más o menos unos 115, 120 calorías por kilo por día. Generalmente, cuando el bebé ya tiene más de 1.800 gramos, nosotros estamos utilizando este tipo de fórmulas, o cuando hay antecedente de crecimiento y necesidad de una restricción de líquidos que pueda generar problemas, sobre todo a nivel pulmonar. En el escenario de las unidades de recién nacidos, usualmente la recomendación es que este tipo de fórmulas sea utilizada de forma líquida y no en polvo. Pero hay que fijarnos muy detenidamente en los factores de riesgo que pueden generar un déficit nutricional al egreso de la unidad. Y en los pacientes que posiblemente van a tener mayor problema son precisamente los bebés que tienen pesos al nacimiento menores de 1.500 y aún más los menores de 1.000 gramos. Pero también en ese afán que tenemos usualmente de dar salidas a casa tempranamente por disponibilidad de cupos o por diferentes situaciones, en ocasiones se dan salidas mucho antes de la fecha esperada de nacimiento, donde básicamente lo que miramos es que tenga un peso alrededor de los 2.000 gramos y que cuente con la posibilidad de un seguimiento en un programa de alto riesgo o un programa Calguro. Los bebés que también tienen riesgo son esos bebés que están alimentados predominantemente con leche materna no fortificada, y adicionalmente el bebé que al momento del egreso de la unidad, cuando se hace la elaboración de la curva, encontramos que se encuentra por debajo del percentil 3 o percentil 5 en los índices de crecimiento. Y si a esto le asociamos que el bebé pueda tener patologías como displasia broncopulmonar, enfermedad de reflujo gastroesofágico, etcétera, esta situación también va a favorecer tener un déficit nutricional al egreso. Es muy importante que esta tabla de crecimiento la tengamos muy bien utilizada desde el principio a fin,
para que tengamos la posibilidad de saber qué sucedió durante la estancia hospitalaria y que sea adicionalmente entregada a la familia en el momento de la salida o tenga la posibilidad de ser consultada en el seguimiento del programa Canguro para precisamente tener un continuum de la situación. En el momento de planear el egreso es importante darnos cuenta de cuál es el requerimiento calórico que está recibiendo y si con ese requerimiento calórico que tiene tenemos un aumento en la antropometría de forma adecuada y si es suficiente. Obviamente también es clave tener en cuenta el tipo de alimentación que está recibiendo, si es leche materna, si es leche materna fortificada o si es leche de fórmula, qué patologías tenemos y la tabla de crecimiento para poder saber si estamos en una situación de vulnerabilidad. Para la preparación, entonces, necesitamos las tablas, el tipo de alimentación y el cálculo, las patologías asociadas y en general casi siempre compete un equipo multidisciplinario, es decir, médico, enfermera, nutricionista y posiblemente las personas que van a estar o que estaban haciendo canguro hospitalario y que posiblemente van a seguir en el seguimiento ambulatorio. Para la salida a casa tenemos que identificar si necesitamos hacer un cash-up o no, cómo están los índices óseos, si son normales o si tiene algún déficit, y obviamente discutir el plan de manejo nutricional con la madre y máxime si estamos con lactancia materna, haber apoyado muy bien toda esta situación. Observamos más o menos 3 a 4 días el plan de alimentación que se dejará al alta y verificamos que realmente el bebé tenga la capacidad primero de alimentarse de forma apropiada y que tenga el crecimiento que esperamos. Vamos a evaluar obviamente también la aceptación, la tolerancia y el crecimiento y siempre debemos instruir a los padres sobre la necesidad de suplementación de esa leche materna en caso de que sea insuficiente, de cómo se hace la preparación de la fórmula y la suplementación de vitaminas y minerales. Obviamente, estas fórmulas de prematuros tienen adicionalmente un propósito médico especial. La idea es que son unas fórmulas adaptadas para que se alcancen realmente las necesidades de los nutrientes específicos en esta población infantil. Entonces, es muy importante tener en cuenta que no pueden salir con fórmulas de inicio como si fueran bebés a término. Esto es clave. Y esto lo encontramos y tiene una evidencia suficientemente soportada en las guías de práctica clínica del Ministerio de Salud que salieron alrededor del 2013, donde siguen todavía teniendo una vigencia muy importante y definitivamente todo recién nacido que haya nacido por debajo de 1.500 gramos al nacer, que va a recibir leche materna de su propia madre, se recomienda fortificarla o suplementarla con fórmula para prematuros. Y aquellos mayores de 1.500 se recomienda la administración solo de leche materna en caso de que el bebé realmente tenga una ganancia adecuada, es decir, 20 gramos por kilo día, por lo menos 3 días consecutivos, y si no, es muy importante suplementarlo con fórmula para prematuros y la recomendación de la guía habla de cerca del 30% de la ración diaria estimada, esto es decir, 2 a 3 tomas que debe recibir el bebé de las 8 que habitualmente se les da. ¿Por qué es importante esta fórmula de prematuros para egreso? Es clave porque definitivamente es la única que va a lograr un crecimiento ideal y el crecimiento ideal lo da que haya un crecimiento en peso en masa magra, es decir, masa muscular y no en grasa, y adicionalmente que tenga los nutrientes adecuados para tener una mineralización ósea sana. Entonces, las características que tienen estas fórmulas en general son un aumento en concentración de proteína, una mayor relación en la proteína-energía, es más o menos 49% el aporte en proteínas versus la fórmula de término por cada 100 mililitros y 10% más de calorías tiene la fórmula de 22 calorías por onza frente a la fórmula de inicio. Pero adicionalmente también tiene un porcentaje mucho más alto en calcio, fósforo, zinc, vitaminas y minerales que lo habíamos visto en las tablas de las diapositivas del inicio. Entonces, volvemos a recordar, se utiliza en bebés entre 1.500 a 1.800 que tengan tolerancia a volúmenes por encima de 160 mililitros por kilo día. Cuando hay antecedente de pobre crecimiento en los mayores de 1.800, recomendar la adición de hierro y vitaminas y adicionalmente tener una educación muy importante en las madres sobre la preparación de la fórmula.
¿Cuánto tiempo vamos a durar con esta fórmula de transición? Entonces, una de las guías es de suspenderla cuando estemos alrededor de los 4 a 6 meses de edad corregida, si todos los parámetros de crecimiento, es decir, talla, perímetro cefálico y peso, están por encima del percentil 25. Esta es recomendación de expertos, del doctor Bhatia. O la otra opción es, si la ganancia de peso no es adecuada, se debe continuar por lo menos hasta los 9 meses de edad corregida. Siempre se debe estar ambulatoriamente monitorizando peso, talla y perímetro cefálico. Academia Americana de Pediatría sugiere que debe estar peso para la talla por encima del percentil 25. Pero una cosa que es muy importante que tengamos en cuenta es que muy pocas veces, o sea, rara vez, se debe suspender antes de la semana 48 de edad cronológica, puesto que este es el periodo crítico general de reatrapaje. Ese periodo crítico usualmente está entre la semana 40 y 48 de edad gestacional corregida, es decir, este sería el tope por lo menos de uso de esta fórmula. Esta es recomendación del doctor Adamski del 2006 y sigue todavía siendo muy vigente. Aquí hay otra forma de verlo, digamos, en general, en esta recomendación también de la academia, hicieron una estratificación por el peso de nacimiento, donde en esos bebés menores de 1000 gramos, al menos 6 meses, o como decíamos, edad corregida entre 25 y 50, en los que tienen un peso menor a 1500, también percentil a 25-50 de edad corregida, y posiblemente ese bebé prematuro que tuvo un peso menor de 2500, casi siempre hacia la semana 40 ya está dentro de los percentiles y se podría suspender. Esta última pues tiene la ventaja de que nos está dando las recomendaciones de acuerdo al peso de nacimiento, que me parece también muy útil a tener en cuenta. Y finalmente, y ya para acabar, el crecimiento esperado en el recién nacido prematuro, después en prematuro más o menos hasta el año de vida, usualmente se basa en la edad gestacional que tengamos. Si es menor de 40 semanas, seguimos como lo hacíamos en nuestra estancia hospitalaria, que es 18 a 20 gramos por kilo día, alrededor de 1 centímetro en talla y en perímetro cefálico. Pero si ya estamos a 0 a 3 meses, 4 a 12 meses, vamos a darnos cuenta que ya el peso no va en función de kilo día, sino gramos absolutos día, entre 25 y 35 entre los 0 a 3 meses, más o menos 0.7 a 0.8 de talla y 0.4 de perímetro cefálico, y en los bebés entre 4 a 12 meses, 10 a 20 gramos día absolutos, 0.2 a 0.6 de talla y 0.2 de perímetro cefálico, es decir, baja bastante la cantidad. Bueno, sí, muchas gracias Adri por esta presentación. Vamos a continuar ahora hablando un poquito de los HMOs, oligosacáridos de la leche humana, en este mundo neonatal. Y vamos simplemente a empezar recordando un poco qué son los HMO y vemos que son ese tercer componente de la leche materna y por eso la importancia que tenemos porque son ese tercer componente y siendo tan abundantes vamos a entender la razón por la cual están aquí y cuáles son sus funciones realmente. Esto simplemente para recordar un poco la composición de los HMO y vemos que se van a formar realmente a partir de estos 5 elementos que son la glucosa, la galactosa, la acetilglucosamina, el ácido siálico y la fucosa. La unión de estos 5 elementos son los que nos van a formar los diferentes oligosacáridos. Tenemos los fucosilados, tenemos los sializados, tenemos los neutros. Vamos a enfocarnos un poquito en el 2FL, que son los fucolizados y que son los más abundantes, como vamos a ver más adelante. Y simplemente para mostrar esta estructura, y vemos que su estructura es más compleja. Y solo para compararlos con el GOS y con el FOS, ustedes ven básicamente el FOS, son básicamente 4 estructuras de fructosa unidos a una glucosa, y los GOS básicamente son 2 galactosas unidos a una glucosa. Si vemos los oligosacáridos de la leche humana, vemos que son un poco más complejos en su estructura, y esa es la razón por la cual tienen beneficios adicionales a estos prebióticos que estamos mencionando.
Esto es un estudio de la doctora Thrul del 2010 que nos muestra la presencia de los oligosacáridos, de los más frecuentes en la leche de un recién nacido para un recién nacido a término, y vemos que las concentraciones son entre 4 y 4.5 gramos por litro del más frecuente, que es el 2FL, y por eso nos enfocamos siempre en esta parte. Y quería traerles un estudio un año posterior que nos muestra cuál es o cómo es la distribución de estos oligosacáridos en la leche materna de un prematuro o para un prematuro, y vemos que las concentraciones inclusive son un poquito más altas, o sea que son necesarios y son fundamentales en todas sus funciones estos oligosacáridos para los recién nacidos prematuros. Y esto es para recordar también cuáles son sus 3 mecanismos de acción. Recordemos que ingresan directamente al sistema digestivo, que las enzimas salivales no lo van a inactivar, que las enzimas pancreáticas digestivas pues tampoco los van a inactivar, llegan así al intestino y nos dan esa función benéfica de alimentar esas bacterias amigas, esas bacterias buenas que llamamos de alguna forma. Tenemos otro efecto que es el efecto señuelo, y esto ya lo hemos tratado varias veces y por eso lo pasamos un poco rápido con Adri. Y el siguiente es el efecto que tiene realmente sobre el sistema inmune. Así que vamos a profundizar un poco en cuanto al sistema inmune y la parte intestinal. Listo, o sea que importantísimo definir y ver cuáles son las características que tiene el intestino de este prematurito, Oscar. Sí, por supuesto. Y vamos a hablar un poquito, Adri, de microbiota, y vemos que para establecer esa microbiota o cómo se establece, que lo vamos a ver aquí adelante, vemos que esta relación que hay entre el huésped y la microbiota es algo que buscamos y se ve en mucha parte de la naturaleza, es esa simbiosis, ¿cierto? Y buscamos que haya simbiosis realmente a nivel gastrointestinal para poder mejorar o mantener esa tolerancia inmune, para tener esa homeostasis intestinal y mantener ese metabolismo sano. Pero sabemos, Adri, que muchas veces esto no sucede y el prematuro es uno de ellos porque nos genera no simbiosis, sino algo de disbiosis. No hay una interacción adecuada entre la microbiota y el huésped. Y vamos a mirar realmente cómo es que se crea realmente esa microbiota. Y aquí, Adri, cuéntanos un poquito de qué depende ese establecimiento de la microbiota antes del nacimiento. Bueno, va a depender obviamente de situaciones maternas y obviamente la microbiota materna tiene que ver mucho con el tipo de alimentación que está recibiendo la madre, tiene que ver mucho con el estado nutricional que tiene, el estado de salud, el estilo que tiene ella de vida, la parte genética también es muy importante. Obviamente si hay exposición, por ejemplo, a antibióticos por alguna situación de enfermedad prenatal, por ejemplo, una infección urinaria, una ruptura prolongada de membranas, etcétera, puede generar un cambio bastante importante en esa microbiota materna. Correcto, Adri. Pero también cuéntanos un poco de qué pasa en el momento del nacimiento con esa microbiota, de qué va a depender. Bueno, la microbiota de los recién nacidos en general tiene que ver mucho con su edad gestacional. Hay una marcada diferencia entre la microbiota que tiene el bebé a término y el bebé prematuro, pero adicionalmente también tiene que ver mucho con la madurez que tenga ese intestino. Y obviamente, como aquí estamos hablando de recién nacidos prematuros, eso también interviene de una forma bastante importante. El tipo de alimentación, es decir, si podemos darle leche materna, calostro desde el principio, o si está con una fórmula o si está con una alimentación mixta, el microbioma también va a cambiar y puede generar o no presencia de una serie de bacterias diferentes. El ambiente hospitalario, es decir, si el recién nacido se puede alojar en alojamiento conjunto con su madre, va a ser diferente a si está hospitalizado dentro de una unidad de recién nacidos. Y obviamente, como ven ustedes en la diapositiva, también del tipo de parto que se tenga. En este caso parece ser un parto en cesárea, donde obviamente el bebé no ha estado en contacto con todos estos gérmenes que están en la parte geniturinaria que le van a proporcionar una microbiota específica. Y adicionalmente, si ese bebé es llevado a la unidad de recién nacidos por alguna situación que requiera antibioticoterapia, posteriormente al nacimiento, también va a haber una variabilidad en ese microbioma de forma importante. Correcto, Adri. Creo que estos factores son fundamentales y vamos a mirar un poquito esto. Y aquí está la diferencia entre el recién nacido
a término y el recién nacido pretérmino, vemos que la colonización es completamente diferente. En el a término son lo que llamamos bacterias más benéficas, bifidobacterias, lactobacilos, estreptococos, mientras que en el recién nacido prematuro, por esas condiciones que estás hablando, del antibiótico, porque se hospitaliza, porque no le damos la alimentación correcta, se va a colonizar de bacterias ya patológicas que están relacionadas con enfermedades intrahospitalarias más frecuentes. Y lo mismo en cesárea vaginal, y creo que lo hemos visto, Adri, en muchos estudios que nos muestran cómo se colonizan o cuál es la diferencia entre la colonización del parto vaginal y el parto por cesárea. Si vemos nuevamente lo mismo, se repite, que vemos que el niño que nace por parto vaginal va a estar expuesto y se va a colonizar de bacterias un poco más benéficas que van a establecer esa microbiota intestinal de una manera adecuada, favoreciendo tolerancia, favoreciendo alimentación, mientras que los que nacen por parto cesárea, desafortunadamente su colonización es por bacterias nuevamente menos favorables que pueden llevar a infecciones posteriormente en el recién nacido. Entonces creo que ahí vamos atando todos estos factores. Ajá, así es. Y mira que hay unas características bien interesantes en la parte del intestino de ese prematurito. O sea, tenemos movimientos intestinales, es decir, un peristaltismo disminuido. Va a haber adicionalmente una disminución de la función digestiva y absortiva que tiene que ver mucho con la maduración enzimática y maduración intestinal en general. Va a tener un sistema inmune no regulado y eso es muy importante para todo el tema de problemas de enfermedad que pueda tener ese bebé a futuro o básicamente a corto plazo, y adicionalmente una barrera intestinal que puede estar deteriorada porque no hay una función mucosa apropiada en ese bebé. Y como dices, Ari, es lo que vemos realmente en el intestino del prematuro y usualmente nos lleva a todo esto, ¿cierto? A una mala digestión, a que por esas barreras que no están adecuadas hay una invasión bacteriana y que esa invasión nos lleve realmente a esa activación inmune e inflamación constante y se vuelve un ciclo repetitivo en nuestros prematuros que nos lleva a todos esos retos que usualmente tenemos en el momento de nutrir a nuestros recién nacidos. Y aquí, Adri, yo voy a hablar esto que nos encanta a ti y a mí, que es la tormenta perfecta. Y lo llamamos la tormenta perfecta porque es lo que nos pasa en la gran mayoría de situaciones o escenarios en el recién nacido prematuro. Así que te voy a dejar para que nos expliques un poquito en qué consiste. Pues esa tormenta definitivamente es una confluencia de los factores de riesgo que se tienen para que algo se presente. En este caso, la prematuridad y obviamente la inmadurez que ya hemos hablado de ese tracto gastrointestinal unido a partos por cesárea o rupturas prematuras y prolongadas de membranas, la necesidad de hospitalización en las unidades de cuidado intensivo neonatal, la necesidad de antibiótico y uso de algunos antiácidos a pesar de que no hay recomendación y se pueden utilizar a veces off-label, el hecho de empezar la alimentación de forma tardía o tener que utilizar nutrición parenteral de forma prolongada o no disponibilidad de leche materna, van a generar una disbiosis importante que termina generando patología en el bebé y la patología que tal vez más preocupación hay en general en el recién nacido prematuro, usualmente la enterocolitis. Efectivamente, y yo creo que este es el gran resumen de a lo que nos vemos realmente enfrentados en la práctica diaria, porque vemos esta situación que se nos repite y que terminamos realmente en esa disbiosis y en esas enfermedades o patologías como la enterocolitis. Y vamos a mirarlo aquí rápidamente en esta imagen, esta gráfica. Ustedes ven en la parte superior un corte histológico de un intestino de un prematuro normal, digámoslo así, que tiene buena profundidad en sus criptas, que tiene vellosidades, una proliferación celular adecuada, y en la parte inferior el resultado de una enterocolitis. Entonces vamos a sumar todo eso que nos ha dicho Adri y vemos que la prematuridad, la alimentación no con leche materna, el uso de antibióticos, la forma en que nace el bebé nos crea esta disbiosis y nos lleva a estos dos escenarios realmente, que es una disfunción de la barrera y una alteración de los factores de crecimiento y de las citoquinas, y esta inestabilidad que se genera y que se propaga realmente por estos toll-like receptors tipo 4, que lo vamos a ver aquí adelante, nos genera esa translocación bacteriana, esa migración de enterocitos y esa inflamación y necrosis que vemos en esa imagen en la parte inferior como un deterioro realmente de la histología normal y natural que vemos en la parte superior. Y Ari, nos vas a contar un poquito lo mismo que vemos aquí en este estudio. Sí, si ustedes se dan cuenta, en la primera fila que vemos,
Vamos a ver el modelo de una presentación de una enterocolitis progresiva. Ustedes van a ver en la figura A básicamente unas vellosidades indemnis con buenas criptas, con profundidad adecuada, longitud, y poco a poco empieza a haber una disrupción de todo ese tejido hasta volver una catástrofe cuando ya tenemos enterocolitis severas. Y lo mismo pasa con esta histología en modelos animales, donde ha habido una exposición inadecuada, alimentación, hipoxia, y va a generar también este grado de daño también muy importante tanto en ratas como en ratones, de problemas a nivel intestinal, con un deterioro y un daño muy grande de la estructura de la vellosidad y el intestino en general. Sí, efectivamente, Adri, y vemos cómo realmente progresivamente a nivel que va cambiando el grado o la severidad de esa enfermedad, vemos cómo se destruye realmente por toda la inflamación y necrosis, y eso es lo llamativo de este estudio que nos evidencia esa lesión o esa injuria tisular, cómo resulta. Y lo vamos a ver aquí más adelante a continuación. Y antes de eso, les muestro esta gráfica. Esta gráfica es de un artículo del doctor David Hackham, un cirujano gastropediatra que maneja mucho la parte de enterocolitis, y vemos que en esta gráfica lo que nos quiere reflejar él realmente es la importancia de esos TLR4, esos Toll-like receptors tipo 4, que son los que hasta el momento se han estudiado, que amplifican muchísimo esa señal y generan una respuesta inmunológica severa y está relacionada con la severidad de la enterocolitis necrosante. Entonces vemos que esa inmadurez en el sistema inmune del recién nacido prematuro amplifica esa respuesta más allá del usual, estimulando estos Toll-like receptors, y terminan en estas enterocolitis necrosante que hemos vivido y padecido cada uno de nosotros en nuestras unidades. Entonces la importancia de esto es ver cómo se activa ese Toll-like receptor, y ahí es donde quiero, Adri, que nos cuentes un poquito esa teoría que él llama la teoría del switch on o el switch off. Sí, esta teoría del switch on-off tiene que ver mucho con toda la acción que tienen estos Toll-like receptor acerca de activar la pérdida de enterocitos por apoptosis, que va a generar obviamente una lesión importante, pero adicionalmente también hay una demora en la reparación por inhibición de la migración de las células madres intestinales, más esto favorece obviamente la translocación bacteriana, y esta translocación bacteriana permite, por ejemplo, el paso de lipoproteínas a la circulación, que van a generar toda esta acción a nivel de endotelial, activando también los Toll-like receptors 4, con pérdida del óxido nítrico sintetasa y generando una hipoperfusión que finalmente termina desencadenando toda esta enterocolitis que ya hemos mirado. Efectivamente, entonces esto es lo que él llama esa teoría del switch on, activando ese Toll-like receptor, y mostramos esto porque se ha demostrado un poco que estos oligosacáridos de la leche humana pueden tener un efecto de bloqueo de esos Toll-like receptors tipo 4, y lo vamos a ver en esta imagen, y es nuevamente lo que tenemos usualmente es evidencia preclínica, pero es muy importante y muy llamativa, y vemos este estudio de Misty Good del 2016, en el cual cogieron estos ratoncitos, los alimentan durante 7 días, a los 7 días les hacen una inducción de enterocolitis por medio de generarlo hipoxia durante 10 minutos por 2 días, más la inoculación de la cepa bacteriana para que puedan generar esta enterocolitis, y algunos son suplementados con HMO y otros no. Y vamos a ver el desenlace, y aquí lo vemos en esta imagen. Nos vamos a enfocar en la primera mano izquierda, que son los que están alimentados con leche materna. Entonces simplemente en esto lo que vemos, tanto en la patología como en la histología, vemos un intestino rosado, rozagante. En la parte histológica vemos unas criptas profundas, unas vellosidades, una proliferación de células bastante llamativo. Y en lo contrario, en la columna 2 vemos aquel ratoncito que le indujeron la enterocolitis, vemos esa necrosis, esa hipoperfusión, y vemos en la parte inferior, en la histología, cómo realmente desaparece toda la parte histológica y celular, cómo esa necrosis, esa inflamación destruye realmente el tejido. ¿Y qué pasa en los otros dos, en las otras dos columnas, Adri? Pues mira que tienen básicamente la posibilidad de ser alimentados ese intestino con leche de estos ratoncitos, y va a verse una estructura de las criptas, de las vellosidades y una organización perfecta. Pero cuando se generan modelos de enterocolitis,
El simple hecho, a diferencia de lo que vimos anteriormente en la gráfica de NEC solita, el simple hecho de tener oligosacáridos de la leche protege realmente contra ese desenlace tan crítico, tan de hipoperfusión, tan terrible que veíamos en la gráfica que tú mostraste que se encuentra en la columna número 2. Miren que a pesar de que se genera un modelo en el cual hay la presencia de una enterocolitis como tal, el daño realmente se atenúa de una forma importante porque hay inmunomodulación, hay disminución de la inflamación y hay una inactivación de esos toll-like receptors que hacen que se evite esa catástrofe que veíamos en los dibujos de la columna 2. Correcto, Adri, y muy bien lo pones porque aquí lo tenemos. Realmente lo que vemos es en estas interleuquinas y en los toll-like receptors cómo disminuye realmente la expresión. Entonces ahí es donde empezamos a decir inmunomodulación, porque disminuye esa respuesta de las interleuquinas o citoquinas proinflamatorias con una expresión menor. Por lo tanto, ¿en qué se traduce? En la gráfica de abajo, en una severidad más baja cuando está la presencia de oligosacáridos de la leche o en la leche, la severidad va a disminuir y la expresión de estas células, de estas citoquinas disminuye, lo que se traduce realmente, como dijo Adri, en una inmunomodulación. Y Adri, cuéntanos un poquito qué podría pasar con la presencia de HMO en pacientes o en este caso posoperatorios. Bueno, aquí podemos mirar en la primera gráfica que tenemos hacia la izquierda de la pantalla, vemos que hay una profundidad de las criptas de forma preoperativa, pero cuando tenemos la posibilidad de hacer una suplementación con 2FL, ustedes fíjense en el tejido de control, es el verde, miren cómo ha crecido la altura de la vellosidad y la recuperación simplemente con la suplementación de ese tejido. Es decir, está generando una mayor masa absortiva, va a ayudarnos a que haya tolerancia más rápido y una funcionalidad mucho más rápida de este intestino. O sea que son cosas que, desenlaces que uno quiere ver desde el punto de vista clínico en los pacientes. Claro, y muy bien lo pones. Usualmente vemos que no es solo el momento de la enterocolitis, como la regula, digámoslo así, sino que en el momento postoperatorio, que vemos que realmente hay sufrimiento intestinal y que vemos que nos toca un periodo más largo el que quisiéramos en la parte de iniciar nuevamente la alimentación, y esto nos ayuda o nos muestra que la presencia de los oligosacáridos está relacionada con una mayor recuperación en la parte anatómica y funcional de la célula. Entonces es fundamental también en esa parte de recuperación. Y hablemos rápidamente un poco, Adri, del sistema inmune del prematuro. Hablamos de la parte del intestino. Veamos que el sistema inmune del prematuro definitivamente tiene deficiencias inmunes tanto cuantitativas como cualitativas, y vemos que va a haber una dependencia de la IgG materna, y lo vamos a ver a continuación, y que esta transferencia placentaria o transplacentaria de la IgG materna pues es mayor después de la semana 32. Entonces aquel que nace antes pues va a tener una menor cantidad de inmunoglobulinas tipo G. Y no solo la G, si vemos la M también está baja, digámoslo así, en el momento de la producción, y la IgA también secretora, que sabemos que es abundante en la leche materna y por eso la importancia de allí, también está disminuido tanto en la parte pulmonar como en la parte gastrointestinal. Así que cuéntanos, Adri, en este caso, ¿cómo es ese comportamiento o esa tendencia de la inmunoglobulina G? Pues sabemos todos que esa inmunoglobulina G materna que pasa transplacentariamente es la que nos va a dar la mayor protección después del nacimiento. Pero fíjense en que si el bebé nace muy tempranamente, estamos hablando en el sexto mes, séptimo mes, esa cantidad de inmunoglobulina se va a ver comprometida en cantidad de forma importante, y en el momento del parto vamos a tener niveles mucho menores, y adicionalmente esa IgG va a disminuir rápidamente después del parto, y esto le va a conferir un riesgo importante en estos bebés prematuros. Correcto. Y vemos aquí en esta gráfica qué tiene que hacer. O sea, tiene que recuperar, tiene que empezar a crear su respuesta adaptativa, a generar esas inmunoglobulinas, y es allí donde también está demostrado que los oligosacáridos de la leche materna influyen y favorecen y aumentan esa respuesta adaptativa. Háblanos un poquito más de ese sistema inmune prematuro, Adri. Pues adicionalmente lo que ya hemos hablado de la inmunidad humoral, tenemos también una disminución de la vía alterna del complemento.
específicamente del C3, pero también hay una respuesta disminuida de tipo celular, es decir, los linfocitos T helper y los natural killer también van a estar disminuidos. También hay una disminución de la diferenciación de las células beta y eso también nos va a generar problemas en el sistema inmune para la respuesta que debería tener. Y adicionalmente hay una disminución de la remoción de los antígenos que se encuentran que se hacen a nivel del sistema reticuloendotelial. Pero además hay un agotamiento muy rápido de todo lo que son los depósitos de neutrófilos y no solamente en celularidad en cantidad, sino en la posibilidad cualitativa de adherirse, de migrar, de hacer quimiotaxis y hacer fagocitosis. Entonces, esto lo pone en un riesgo bastante importante a este bebé prematuro, Osquita. Correcto, correcto. Y vemos aquí, y para continuar como ese hilo de los oligosacáridos, vemos que estos HMO, aparte de ser prebióticos, como siempre decimos, va mucho más allá, porque logran atravesar la barrera gastrointestinal o la pared gastrointestinal, y lo pueden hacer de varias formas. Hay el transporte paracelular, a través de esas uniones estrechas, y está el transporte transcelular. Y lo importante aquí de esta gráfica es que definitivamente pasan la barrera gastrointestinal y llegan a la circulación. Y es allí donde tienen esta función adicional de inmunomodular, ¿cierto? El sistema inmune. Entonces, ahí es donde pasamos a otro nivel adicional y vemos la importancia de cómo los oligosacáridos, una sustancia bioactiva de la leche humana, pueden llegar a favorecer y a estimular el sistema inmune. Y vemos aquí estos pasos, Adri, vamos a contarles uno a uno, como en resumen, cuáles son los pasos de esta inmunomodulación en los diferentes sitios que podrían llegar a actuar. Sí, por ejemplo, a nivel intestinal vemos que se puede generar una disminución de la proliferación de las células de la cripta intestinal, como primero. Segundo, incrementa la maduración de las células intestinales, que esto es bastante importante. Va a aumentar también la función de barrera y esto pues evita obviamente que haya una mayor translocación bacteriana. Actúa también sobre las células caliciformes, que son las que se encargan de la producción de moco. El moco también es muy importante a nivel intestinal para evitar todo el tema de proliferación bacteriana e infección, y pueden adicionalmente cambiar la expresión genética de los receptores epiteliales, reprogramando estas células y modificando su respuesta. O sea, son varias situaciones que favorecen todo este tema de inmunomodulación. Y vemos adicional, Adri, pero te interrumpo, que nos dicen que también actúan como señuelos para bacterias y virus, que lo hemos visto, incrementan las bifidobacterias y sabemos que son como la alimentación de estas bacterias y que su producto son los ácidos grasos de cadena corta, que son energía inmediata para el intestino, entonces nos favorece también ahí. Adicionalmente, afecta a las células inmunes y disminuye esa secreción de citoquinas, que lo vimos en esos estudios preclínicos, y adicionalmente se absorben y alteran la unión de monocitos, de linfocitos y neutrófilos con las células epiteliales. Entonces, vemos al final estos 9 pasos, estos nuevos efectos que tienen los HMO en las diferentes partes del sistema inmune. Entonces vemos en la luz intestinal, vemos en la capa o en la barrera realmente intestinal, y cómo después de la lámina propia en la circulación pueden llegar a producir estos efectos adicionales. Entonces vamos como resumiendo todas esas funciones de inmunomodulación. Y traemos este estudio con Adri, que es el de la doctora Goring, en el cual vemos, y vamos a enfocarnos en la gráfica superior izquierda, el color amarillo es el color de la leche materna o el gold estándar, y vemos que el verde es una fórmula sin 2FL y tenemos 2 productos o 2 formulaciones con HMO, y vemos que lo importante es que regula o disminuye la expresión de todas estas interleuquinas y citoquinas proinflamatorias. Entonces ahí es cuando es en lo más cercano a la leche, porque pues son sustancias bioactivas de la leche humana que si las tenemos presentes van a lograr regular o disminuir o modular esa respuesta inmune de todas estas citoquinas proinflamatorias. Entonces lo ven ahí en el factor de necrosis tumoral alfa, pero también en el resto de interleuquinas A y en la 1, y en el resto y en la interleuquina 6. Entonces este es un claro ejemplo de inmunomodulación a través de la presencia de oligosacáridos de la leche humana.
Así que con esto terminamos. Así, Adri, regálanos estos mensajes para cerrar nuestra presentación. Bueno, importantísimo definitivamente los HMO como componentes, como decía Osquitar, de bioactivos presentes en la leche materna. Definitivamente los niveles de HMO persisten elevados en la leche materna administrada prematuros y tienen diferentes mecanismos de acción que definitivamente nos van a beneficiar ese sistema digestivo y obviamente el sistema inmune, como ya vimos. Y la evidencia preclínica apunta a una inmunomodulación protectora en aquellos recién nacidos, tanto a término, pero en donde tienen mayor importancia definitivamente por los factores de riesgo, es en estos bebés prematuros. Entonces yo creo que estos mensajes para llevar a casa quedaron muy claros, Osquitar, muy importante todo esto que hemos revisado, que definitivamente hacen la diferencia cuando tenemos que hacer una elección. Totalmente de acuerdo, Adri, y obviamente todos aquí somos amantes de la leche materna para nuestros infantes. Creo que tenemos que promoverla por todas estas sustancias bioactivas. Nada, quiero agradecerle a ustedes por estar aquí y a Adri por estar conmigo y hacer esta presentación en conjunto, que es siempre un placer trabajar contigo. Así que a ti y a ustedes, muchísimas gracias y buena tarde. Buenas tardes para todos, que estén bien.